Buenas, señoras y señores, de nuevo con ustedes. El país acusa un avance en lo que tiene que ver con la justicia, que ha requerido de más en más nuevas leyes, nuevos ordenamientos jurídicos, pero más que nada la preocupación de quienes tienen que ver con el desarrollo y el desenvolvimiento de las leyes por formarse. Gozamos de una particularidad que nos enriquece en toda América Latina y que nos lleva a hacer incluso referencia en términos de profesionales de calidad hasta en Europa. Nuestros juristas han abierto y han logrado un espacio por sus calidades en otros escenarios que hace 20 años era inimaginable. Ahora hay preocupaciones que van desde el nuevo Código Penal que se va a poner en vigencia dentro de unos 11 meses y pico, pero también lo que tiene que ver con la formación de los profesionales del derecho. Nuevos ordenamientos en el Ministerio Público, en la Judicatura, han obligado a que los que tienen mayor formación piensen en los demás. Y de eso se trata en la conversación de hoy, del Código Penal y también de lo que tiene que ver con la organización de un instituto que vaya a validar espacios de formación para juristas, para tratadistas en el país. Cándido Simón con nosotros. Bienvenido. Gracias, hermano. Yo pensé que esa persona a quien tú te ibas a referir era otro. Gracias, Salvador. Gracias por permitirme compartir con tu público. Opiniones disidentes, Siempre. convergentes y bueno, y lo más amplia que se pueda. Dicho en palabras que lo pueda entender un niño de 5 años. Cándido, hay un código penal, hay muchas preocupaciones por el código penal. Se trajeron una figura para decir, mire, es dentro de un año que va a ejecutarse, pero eso no ha quitado la preocupación. ¿Qué puede esperar la población del nuevo código penal? Más de lo mismo, pero peor. Más de lo mismo, pero peor. Pero peor, sí. Yo te lo estoy diciendo de manera muy directa, porque prometí referirme de manera directa al tema, entre otros, porque no es solo el Código Penal que dicen que es nuevo, pero no es nuevo un código que tenga rondando 26 años en el Congreso de la República, y lo aprobaron ahora un domingo de madrugada, un poco apresurado, eh, contraviniendo la Constitución en varios aspectos. Pero lo que importa es que ya tenemos código. Había un reclamo inducido, porque no recuerdo haber escuchado en ningún colmado a donde a veces voy, o en algún restaurante o en algún sitio de arraigo popular, la gente reclamando que aprobaran un código penal para reducir la criminalidad, porque eso es absurdo. Pero nos indujeron en la opinión publicada a que se asumiera que es necesario, imprescindible, un código penal que pretendieron que fuera nuevo, pero no, desde mi punto de vista es más de lo mismo, pero peor. Te lo explicaré brevemente más adelante. No sé por qué no se han preocupado por un código civil, que es el que organiza la propiedad y de alguna manera, la familia, un código de procedimiento civil, que es la manera como se procede para tú implementar las normas de naturaleza civil. Sí, muy preocupado por un código penal. Vamos a ver cómo se implemente esto. Todo me hace pensar que hay una decisión de Estado para imponerlo esta vez. Te lo digo porque el proyecto comenzó en el año 1999. Fue en gestión de Leonel Fernández cuando se propuso el primer proyecto de código penal. Era tan afrancesado que hasta las multas estaban en franco.
para que tengan una idea, en el proyecto. Fue redactado por Adrián Pérez Méndez, César Pina Toribio también trabajó en él. Me parece que Miriam Germán, y sí sé que por lo menos la magistrada Gonel, que fue una jueza de Corte de Apelación de La Vega, muy, muy reputada, entre otros juristas de altísima gama, y presentaron ese proyecto en el 99. Eso anduvo, pasó el gobierno de Hipólito, no se aprobó. Después vino el gobierno de Leonel, tampoco se aprobó, pero Leonel lo vetó por el tema de las tres causales, de la libertad de la mujer de decidir el producto del embarazo. Después, en gestión de Danilo, se aprobó también y entonces Danilo lo vetó. Lo enviaron igual del Congreso. Te estoy hablando de 26 años, resumiéndolo en síntesis. Y entonces Danilo decidió aprobarlo. Pasó al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional lo anuló por una violación de procedimiento. Reintrodujeron de nuevo el código y ahora tenemos código. No bien discutido, no bien debatido, pero en una sesión maratónica, tanto la Cámara de Diputados como el Senado decidieron aprobarlo. Vamos a ver qué pase con esto. Yo te lo sintetizaría diciendo, en síntesis, muy apretada, que es más de lo mismo, pero peor. Es más, yo le he llamado el Código Penal del enemigo malo, después te cuento que... Del enemigo malo. Sí, del enemigo malo. Después te cuento a qué me refiero con eso. Pero ya tenemos código y tenemos unos grandes retos. En este momento la comunidad jurídica tiene grandes retos. La implementación de ese código, que es una locura, y lo estoy diciendo en términos muy generales. En estos días el Consejo Nacional de la Magistratura está convocando para designar evaluar a los jueces de la Suprema Corte de Justicia y además de eso designar otros de las vacantes que hay en la Suprema Corte de Justicia. El Consejo Nacional de la Magistratura, que preside el presidente de la República, constituido mayoritariamente por entes políticos, porque lo forma el presidente del Senado y un político de la oposición, presidente de la Cámara de Diputados y un político de la oposición, el presidente de la República, que también lo es. No digo que sea pecaminoso ser político, sino lo que estoy diciendo es que el sector político en mayoría es el que elige los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Y eso va a pasar próximamente con la siguiente situación, que los jueces de la Suprema Corte de Justicia son los que evalúan y designan a los demás jueces del sistema judicial, lo que significa que es trascendente. Otro tema, y ese es un reto para la comunidad jurídica. Otro reto para la comunidad jurídica, además del código y la evaluación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, es el Ministerio de Justicia. ¿Quién sería el ministro o ministra o los 5 viceministros o viceministras del Ministerio de Justicia, que va a implicar un desprendimiento de las áreas administrativas de la Procuraduría General y del Ministerio Público, que se van a concentrar en la investigación, persecución, imputación de las personas en conflicto con la ley penal, pero una característica particular que tiene la ley que crea el Ministerio de Justicia, que ya está vigente, aunque no esté designado el ministro, ¿no? Yo le llamo una ley reglamentaria porque tiene 14 referencias a reglamentos. Vamos a ver cómo van a implementar eso. En cada instituto que prevé la ley, dice que se haga un reglamento, lo que significa que podría tomarse tiempo. ¿Qué es lo que importa con esto? ¿Qué es lo más trascendente de esa ley? Que a partir de ahí, la Dirección General de Corrección y Rehabilitación Penitenciaria va a pertenecer a ese ministerio. Ya sale del área de la Procuraduría General de la República. Esa palabra tan fina que he dicho significa la Dirección General de Prisiones, para que entiendan. O sea, la Dirección General de Prisiones, que es la que custodia o debiera custodiar los centros penitenciarios, digo que debiera porque los prebotes regresaron a las cárceles y la Dirección de Prisiones no necesariamente que tiene control de los centros penitenciarios. Bueno, hay denuncias bien sustentadas ahí que dan cuenta de eso. Esa área, que es allí donde los procesados y los condenados van a esperar su sentencia o van a esperar el cumplimiento de la pena, a partir de ahora va a ser
coordinado por el Ministerio de Justicia, y eso significa que es clave, es trascendente a quién se designe ahí y a quienes se designe en los viceministerios, entre otros, el que se va a encargar de supervisar al director o directora de régimen penitenciario. Cándido, vamos a ir por parte. En lo que tiene que ver con el Código Penal, ¿cuáles elementos son los más críticos que pudieran ser elementos que afecten a la ciudadanía? Mira, voy a decirlo muy, muy derecho. Es una hipocresía, porque tiene 14 principios fundamentales, algunos de los cuales son principios generales. Un principio fundamental es aquel a tono con la Constitución de la República. Un principio general es el que norma en términos generales la regla o la ley. Pero tiene 14 decantados críticamente. Y resulta que cuando tú vas a la parte de las sanciones y la conducta que sanciona, se contradice con los principios fundamentales. Cuando tú estableces una norma, creo que lo estoy diciendo muy enredado, ¿verdad? No, no creo. Cuando tú estableces una ley y en esa ley tú estableces los principios fundamentales, lo demás tiene que guiarse por esos principios fundamentales. Voy a explicarme en otro sentido. El Código Procesal Penal tiene 28 principios fundamentales. Cualquier norma después de ahí que contradiga a uno de esos principios fundamentales no se puede aplicar. ¿Por qué? Porque los principios priman sobre las normas. En el caso del Código Penal tiene muchos principios, entonces tiene normas que contradicen esos principios. Te voy a poner uno lo más simple posible. Por ejemplo, establece que la Constitución establece que la razón de ser de la pena es la rehabilitación de las personas que entren en sede carcelaria y reinsertarlo a la sociedad reformado. O sea, claro, ¿verdad? Sí, Tú violas la ley, te procesan, te condenan, vas a la cárcel, allí te reforman, te rehabilitan y regresas a la sociedad rehabilitado. Pero resulta que y está ahí en la Constitución de la República y está en el Código como un principio fundamental. Pero déjame decirte, ¿cómo tú vas a reinsertar a una persona que condenes a 60 años de cárcel? Imposible. Eso es una parodia tremendamente a una que le dijo Tres Patines al señor juez. Yo siempre escucho, yo tengo una colección de la tremenda corte de Tres Patines. Y además escucho en una emisora, ¿se puede decir? Sí, sí. Encima 100. Escucho todos los días, al mediodía, la comedia de la tremenda corte de Tres Patines, que es una parodia del sistema de justicia como lo es el Quijote de la Mancha de aquel caballero inglés. Lo que importa retener es que en una ocasión el señor juez se molesta con Tres Patines porque le hacía muchísima chanza y le dice que si continúa en esa actitud lo va a mandar 30 años a la loma. Y él se ríe y le dice: te agradezco que me desees tan larga vida. Yo tengo 70. Si me condenas a 30 serían 100. Te agradezco infinitamente que me desees tan larga vida. O sea, ¿cuál es el punto? Un muchacho que tú lo condenes hoy de los Z, las hijas de nosotros. Dios, Sí. no, 25. 20, 25 años. Vámonos con 20. Tú lo condenas a 60 años. Si es que lo cumple, que no hay manera de cumplirlo en sede carcelaria, cuando salga de ahí tendrá 80. La sociedad que él dejó 60 años atrás ya no existe. La sociedad somos tú y yo, nosotros. Sí, ya no ustedes existe. y vosotros. Somos la sociedad. Entonces ya esa sociedad no existe. ¿Cómo reinsertarlo? Pues ese código tiene, entre otras maravillas, el tema de las penas altas. Otro detalle, y eso evidentemente viola la Constitución, pero no solo la de 60 años, aquellos márgenes mínimos de 30 a 40, me voy a explicar. En términos generales, el código vigente actualmente, por ejemplo, un caso de homicidio, dice que la pena es de 3 años a 20 de prisión mayor, de cárcel, ponerlo más simple, 3 a 20. ¿Qué se persigue con ese margen? Tú te vas a preguntar, ¿y por qué de 3 a 20? Bueno, porque la ley es letra muerta, a la cual el humano que la administra le da vida.
el humano que administra la letra muerta, que es la ley, se llama juez. Ujú. ¿Quién es que instrumenta esas letras muertas en hipótesis? Es el legislador, porque los legisladores lo hacen en hipótesis. El que cometa fraude, el que tú ves, el que sustrae la cosa ajena, se hace reo de robo. Pero eso es una hipótesis. Tú ves. Ahora, lo real y lo práctico es el que mata a otro, se hace reo de homicidio, dicen en el Congreso y aparece en la ley. Lo práctico es cuando tú le lleves una persona imputada de homicidio a un juez que le evalúa ahí el hecho en concreto, lo que se evidencia y de lo que él se convence en función de las pruebas, el juez puede decir, pero óyeme, el humano, razonablemente, aquí no procede que yo lo condene a 20 años, 15, 12, 10, Decide. 3. Es decir, la ley le da al juez márgenes para que él razonablemente, humanamente, en función de ese proceso en particular, pueda administrar unos márgenes y aplicar una pena razonable. Que pueda lograr Claro, que luego pero resulta que ahora, ese condenado se ese reivindique. homicidio te lo suben de 20 a 30 años. Mató al juez. Porque si tú llegas a la conclusión y te prueban que hay un caso, por ejemplo, de un homicidio agravado que la pena sea de 30 mínimo hasta 40 años, el juez no puede hacer otra cosa No. que condenarte a 30, 31 o 39 o 40. Lo mataste. O sea, eso es contrario al espíritu de las normas penales. Eso afecta el principio de la razonabilidad. ¿Sí? La razón le mata este código al juez. Lo estoy diciendo. Lo condena de por vida, entonces. Pero dijo el Papa en una carta, Papa Francisco, que en paz tiene que descansar al lado de Dios porque se ganó el cielo. Dijo el Papa Francisco que él era argentino en ocasión de una reforma que estaban implementando en Argentina, de donde es Eugenio Raúl Zaffaroni, uno de los juristas del área penal más sólido a nivel mundial. Estaban coordinando una reforma a la ley penal y entonces estaban incluyendo la pena perpetuidad y penas largas como esta. Aquí no hay pena perpetuidad. Decía, el Papa le mandó una carta a Zaffaroni, que era quien coordinaba la comisión, diciéndole que las penas largas y las penas a perpetuidad son una pena de muerte disimulada, por lo cual eso iba contra la voluntad de Dios y que no podía estar de acuerdo con que se aprobaran leyes que implicaran penas que en definitiva lo que hacen es mandarte a la cárcel de por vida. ¿Quién es el ideólogo de eso que está sucediendo? Un alemán llamado Gunther Jacob, también de gran formación, pero la ley, las normas y la justicia, pero las leyes tienen ideologías. Los juristas tenemos ideologías. Hay conservadores, hay izquierdistas de extrema izquierda, hay liberales. Sí, igual que si fuera, porque es una decisión política que toma el Estado. Hay de la derecha, de extrema derecha. Hay gente que no cree en la libertad hasta que la libertad toca la puerta de su casa, porque los derechos humanos son muy malos hasta que le tocan la puerta de tu casa, hasta que un policía toca la puerta de tu casa, de un pariente tuyo. Lo que importa es que ese código fue aprobado, impulsado, esta última versión, por la extrema derecha dominicana, gente, y yo sé quiénes fueron, gente que nunca han ido al destacamento Felicidad de los Minas, nunca han ido en la Presidente Vázquez, que no hay ninguna felicidad. Gente que nunca han ido al destacamento de Paya, o gente que no han ido nunca al colmado La Tablita, que está en Los Minas, que ahí fue que nació Yailin, me dicen. Es un detalle. Sí, se crió creo que en esa zona. O sea, el único colmado que abre a las 10 de la noche. Es lo que te quiero decir. O sea, gente que nunca han ido a la base social, son los que impulsaron y le colaboraron al Congreso para que aprobaran ese pepento del Código Penal con un agravante. Yo dije que es una hipocresía porque si tú te vas a los artículos primeros, resulta que es un poema. La última ratio, el código como la ley penal como última intervención. ¿Tú sabes lo que es eso? Que la ley penal se debe aplicar por excepción. Cuando ya no hay otra manera, entonces entra el Código Penal. Dicho de manera, se llama principio de mínima intervención.
mínima intervención. Pero eso significaría que no todas las conductas son punibles. Tú no puedes llevar a sede judicial penal pretender la solución de conflictos sociales que el Estado no ha podido resolver, porque no es el sitio en sede penal. A ver si lo digo de manera más sencilla. En un Estado como el nuestro, que la Constitución dice que la norma penal debe ser de mínima intervención para sancionar, resulta que tú entonces no puedes pretender llevar a la cárcel por 10 años a un motociclista que en ocasión de, ¿cómo se llama lo que levantan las motocicletas? De calibrar un Que motor. calibra. Que calibra. Calibrar un motor. Calibrar una motocicleta te puede llevar a 10 años de cárcel si se comete un accidente que muere una persona. O sea, tú me estás diciendo que en un tema de un accidente de tránsito por calibrar un motor, ese código te manda a la cárcel hasta por 10 años. ¿Tú sabes qué significa eso? Extrema intervención, no mínima intervención. Consecuentemente, viola ese principio fundamental. Te lo dejo para después el tema de la reincidencia. Te dejo para un momentito el tema del acumulo de penas. Yo no llamo del cúmulo de penas, el acumulo. En un lenguaje campesino, acumularle a una gente es hablar feo de él. Sí. Esto es un acumulo. Cándido, y lo que tiene que ver, eso es con relación a la población, lo que tiene que ver con los jueces, hasta dónde el nuevo Código Penal pudiera decirse que afecta a los jueces o los pone en entredicho o le pone una carga mayor en lo que pudieran ser sus decisiones. Bueno, mira que recientemente vi, los jueces son los que deciden si tú vas a la cárcel o no. Debieran decidir. Resulta que la Dirección General de Prisiones, para que se entienda claro, se llama Corrección y Rehabilitación. Bonito suena, pero eso es semántica. Se está tomando la licencia de no acatar las decisiones de los jueces de ejecución, casi masivamente, no acatar las decisiones de los jueces de ejecución que ordenan la salida periódica de sede carcelaria, medio tiempo libre, que es un mecanismo de reinsertarte poco a poco después que han infringido la ley y te han condenado. Es un mecanismo que está en la ley 224 hace muchísimos años, pero se está implementando a raíz del Código Procesal Penal y con la nueva ley también de régimen penitenciario, pues se implementa en mayor dimensión. Resulta que los jueces lo hacen, lo disponen y la Dirección de Prisiones, que es quien custodia, en muchos casos no acata. Ese es un gran reto para los jueces, pero ahora bien, el presidente está anunciando que van a construir, me pareció verlo, 10 cárceles más. Sí. En un país, la democracia se mide en parte por la cantidad de centros de detención que tú tengas. Mientras más cárceles, más democracia, menos democracia. Mientras más cárceles, menos escuelas. Entonces, no es una honra para la República Dominicana que tengamos más centros de privación de libertad de personas, porque la condición natural de la persona es la libertad. Pero lo que importa retener es que entonces con este código, y hay la queja de que el índice de prisión preventiva y de internos, por 27,000 y pico de gente en la cárcel, es muy alto. Pues ese código va a incrementar el proceso de internos de personas en sede carcelaria porque no le da márgenes a los jueces. El gran reto que tienen los jueces, ¿sabe cuál es? Declarar cada vez inaplicables las normas de extrema derecha que tenga ese código, por ser inconstitucionales. Estamos hablando de la posibilidad de incrementar un nivel de presencia en las cárceles que desde ya se ha hablado de que hay una sobrepoblación en ellas. Sí, y cosa que significa un trauma, porque eso lo que significa es que el Código Procesal Penal colapsó, porque se prometió con el Código Procesal Penal que tú esperes la sentencia en la puerta de tu casa, en la galería de tu casa. Pero sin embargo tenemos un altísimo índice de prisión preventiva porque los actores del sistema no confían o no tienen un mecanismo adecuado para asegurarse que cuando una persona salga en libertad pueda regresar al proceso, lo cual es un sofisma. Y si tú quieres saberlo, pregúntale si en esos casos de corrupción alguno se ha dado a la fuga y lo han puesto en libertad y están yendo cada vez religiosamente a los tribunales. Eso pasa también con la gente que no es de abolengo. No es cierto
que ponerte en libertad sea un peligro para el proceso. Lo que pasa es que no hay, primero no hay confianza y segundo los jueces están en la hoguera. Cuando un juez toma la decisión responsable, como en el caso, por ejemplo, el caso Yeset, es decir, pero ¿para qué prisión preventiva? Y yo no tengo que ver con ellos, pero ¿para qué prisión preventiva? Una jueza jueza joven, pero con mucho carácter, que es Fátima Veloz. ¿Para qué prisión preventiva? ¿Para dónde van? Y dispuso medidas diferentes a la prisión preventiva, recurrieron en apelación y la Corte dijo lo mismo. Ah, pero se la comieron. Al extremo llegaron de decir que ella había decidido esto, no por ser una jueza responsable de hacer lo que dice la ley, sino porque su papá trabaja con un grupo económico. Y resulta que porque el propietario principal de la Yeset era socio del jefe de ese grupo, pero por Dios, o sea, llegaron al extremo de afectar el entorno familiar de una jueza joven que toma la decisión de decidir si hay o si no hay, o si hay lugar o no hay lugar en la prisión preventiva. Lo que yo les encomio es que se unan los abogados penalistas de alta gama, de alta experiencia, discúlpeme la inmodestia, tomamos la decisión de unirnos. Eso te lo haré saber en un momentito. Sí, con la venia de Cándido Simón. Vamos a una pausa y justamente Ministerio de Justicia, formación de los profesionales de la justicia y Procuraduría General de la República después de la pausa.